Queridos compañeros de la mesa, ahí le conté al oído que el presidente Trump viaja a la Florida hoy para seguir hablando de Venezuela, con las personas que están más cerca de Venezuela, que son los muchos cubanos y los muchos venezolanos que tienen contacto con la gente de Miami, porque Venezuela es un corredor entre Cuba y los Estados Unidos, también, pero parece que las reuniones con el presidente Duque tuvieron unos efectos importantes, ¿no será? Sin lugar a dudas, y el tema de Venezuela pues está en la agenda del mandatario, aunque el primer mandatario de los Estados Unidos también tiene otras preocupaciones muy grandes, ¿no? Domésticas en este momento, con el tema de su presupuesto, nada más y nada menos, ¿no? Sí, pero respecto a lo de Venezuela, él ha dicho, por ejemplo, ayer cuando un periodista le hace una pregunta, él dice, yo para Venezuela tengo plan A, B, C, D, E, F y los que quiera. Lo cual quiere decir que tiene ganas de entrar como sea. Lo que pasa es que el Congreso también ya le está advirtiendo que no puede Pero entrar. sabe que yo le pregunté a un experto sobre eso y me dijo que él no necesita aprobación del Congreso para mandar militares, por ejemplo. No, no necesita nada, pero ¿qué Congreso va a necesitar? ¿Quién dice? ¿Trump o Maduro? Trump, no, Trump. Sí, porque el Congreso de los Estados Ah, Unidos porque pues dice que porque no va a apoyar una intervención Maduro ya militar. mandó a los militares a la frontera. Ah, no, pero Ahí, por ahí están en supuesto. la frontera. No, y atravesó las cisternas, por ejemplo, en el puente de Tienditas. Pero sí, el Congreso de Estados Unidos dice que no apoyaría, o que no apoya en realidad, una intervención militar en Venezuela. Así que pues eso también le complica un poco las cosas a Trump. Aunque pues como dice Vanessa, ella habló con un analista que dice que no se requiere esa autorización del Congreso, pues de todos modos el apoyo del Congreso frente a esto es fundamental. El comandante supremo de las fuerzas militares en los Estados Unidos, lo mismo que en Colombia y en todos los países de Occidente, es el presidente de la República, ¿no? Y hay momentos de emergencia, imagínese uno pues con una invasión militar y pidiéndole Claro. permiso al Congreso. Sí, eso mismo fue lo que me dijeron a mí, que llega a ocurrir algo así, Trump no va a reunir al Congreso a que voten, no, firma que aprueba y manda a los militares. Porque no hay más remedio. En este momento, lo dije en mi nota editorial, la mancha de crudo por el río Catatumbo amenaza inclusive al lago de Maracaibo. Yo me pregunto quién protesta. Yo me pregunto qué dice Cuba de estos próceres del ELN que siguen cometiendo estos atentados que son de lesa humanidad, ¿no? Dejar a la gente sin agua, atacar los ríos de manera voluntaria es un delito de lesa humanidad que no es amnistiable ni indultable. De manera que o castigamos eso o viene la Corte Penal Internacional a ocuparse de esos bandidos. Algún día va a descubrir el mundo que el ELN y las FARC han derramado sobre los ríos de Colombia 5 millones de barriles de petróleo. ¿Cómo le parece? Sí, ¿Ah? ELN que además es protegido por el ilegítimo régimen de Maduro. Entonces, pues, ese es el daño también que... Protegido por Maduro y protegido por Cuba. Es que es la misma línea, es la misma línea. Son los Castro todavía que superviven para crear los problemas que están creando en Venezuela. Porque Cuba ha vivido de Venezuela, ¿cuántos años? 20 años. Desde que Chávez llegó al poder, Cuba vive de Venezuela y no va a soltar, ¿no? Mientras pueda, no va a soltar. Porque, insistimos, la caída de Maduro se lleva consigo, como si cayera un castillo de naipes al régimen de los Castro. Así es, el tema... Y Cuba, bueno, en Cuba el tema de la ayuda humanitaria, ¿no? Que es el otro tema fundamental sobre la mesa. La ayuda humanitaria que tiene que entrar a Venezuela y que dicen, no, que Cuba ha mandado ayuda humanitaria. Hágame el favor. ¿Cuba? Cuba. Pero por Dios, si Cuba. Cuba la está recibiendo de Venezuela. Las últimas noticias es que Venezuela la había mandado ayuda humanitaria a Cuba. Sí, ¿no? Vean, Desde la dictadura dicen que
que aceptó ayuda de Cuba y de China y de la Organización Panamericana de la Salud. Hablando de que no dejan entrar la ayuda humanitaria, les cuento que hay un nuevo informe de Cáritas donde dice que habla, por ejemplo, de la presidenta de la Asociación de Pediatría, que afirma que 78% de la población infantil venezolana está en riesgo de algún tipo de desnutrición. Dice que una leche para recién nacidos cuesta $21, lo cual es más o menos 4 salarios mínimos. Hágame el favor, hágame el favor. El salario de 4 familias durante un mes, ¿no? Sí, Para comprar un tarro de leche. Sí, este informe está lleno sobre todo de casos pues que son supremamente conmovedores. Por ejemplo, hay el de una señora que dice que llevó a su niño de 1 año y 3 meses al hospital, que el niño tiene los huesitos forrados en la piel, es decir, no tiene carne, y que no se lo querían aceptar porque en el hospital le decían que ese niño ya estaba muerto, y ella le decía, no está muerto, está vivo, ayúdenme. Qué horror, qué horror. Bueno, eso es lo que pasa en Venezuela y nadie protesta. Y Cuba protege a los del ELN y Cuba tiene... ¿Cuántos infiltrados tiene Cuba en Venezuela? Es que dicen, Venezuela no la pueden invadir fuerzas extrañas. ¿Hace cuánto las invadieron las fuerzas de Cuba? ¿Ah? Claro. ¿El señor Putin no sabe que Venezuela está invadida por Cuba desde hace muchísimos años? Claro, y además están fincados a los chinos y a los rusos. Entonces, pues, ¿cuánto no le deben a los chinos y a los rusos? Todo. 20.000 millones de dólares a China y 10.000 millones de dólares a Rusia es lo que se dice. Cuál sea la verdad, porque en ese régimen a ese régimen no se le puede creer nada. Pero lo que trasciende es que por lo menos le deben 20.000 millones de dólares a China y 10.000. Le regalaron el país a China y a Rusia. Y entonces ahora dicen, no, es que lo que pasa es que Estados Unidos se quiere quedar con nuestro petróleo. ¿Pero cómo? No, Si ya ellos lo tienen. ellos ya regalaron Claro. todo. Si algo pudiera hacer Estados Unidos es liberar a Venezuela. Y respecto a lo de los médicos cubanos, ustedes recordarán que cuando Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil, lo primero que hizo fue poner unas condiciones para que los médicos cubanos se quedaran en Brasil. Y una de esas condiciones era presentar un examen de conocimientos básicos de un médico. Más o menos 8.000 médicos, supuestos médicos, dijeron que se iban. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no son médicos. Esos supuestos médicos no son médicos, sino que son agentes, espías, matones. No son capaces de presentar un examen de anatomía. Entonces pues se van, porque no saben cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Y de hecho Sí. Bolsonaro dice que la razón por la cual él dijo que había que hacer ese examen era porque tenían demasiados médicos en Cuba. Él dice, no puede haber tantos médicos, no son médicos, hagámosles un examen a ver si son médicos. Claro, pero no se someten al examen y salen corriendo. Y entonces a los de Venezuela, los que están en Venezuela, no los examina nadie. Alguien los llamaba el doctor Pastillita, porque estaban en los barrios pobres y tenían unas pastillitas de ibuprofeno, de cualquier cosa, y el que llegaba porque le dolía, no importa qué, le daban ibuprofeno y listo, el doctor Pastillita. Y entonces esa es la medicina cubana en Venezuela. Bueno, queridos amigos, hoy vence el plazo para la consignación de cesantías, ¿no? Sí, un tema fundamental. Y vamos a ver cómo se mueve el tema de las cesantías, porque pues el año pasado ya vimos qué pasó, igual entrada por salida, ¿no? Bueno, pero miremos cuál es la cifra. Miremos cuál es la cifra. Y hoy hay un cierto estrés financiero porque son muchas las compañías que tienen que acudir a los bancos a un crédito para completar el valor de las cesantías de sus trabajadores. Y miremos en qué fondos se colocan esos recursos enormes, porque se trata de un mes de salario de cada trabajador regular. En Colombia estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Sí, pero que muchos trabajadores están retirando esas cesantías, digamos que no es lo ideal, ¿no? Las pues consignan claro que al fondo, no. las empresas las consignan al fondo y los trabajadores, pues que digamos, lo ideal es que las retiren en caso de una contingencia, de que se queden sin empleo y demás. Es que no. Es para eso, es que la cesantía tiene ese nombre, es para cuando el trabajador queda cesante. Claro.
y entonces que tenga una manera de sobrevivir mientras tanto. Pero se inventaron unos boquetes y por ahí es donde están sacando la plata. Aquí no es sino abrir el boquete y por ahí se van todos. Lleve usted una cotización de una remodelación para su casa, su apartamento, y listo. Y ya, listo. Y con eso le dan sus y retire su cesantía. O lleve un certificado de matrícula en una universidad y entonces es para educación. Y así sucesivamente, y entonces las cesantías no quedan. No, el fin para el que fueron inventadas pues se distorsionó completamente. El cálculo del año pasado es que no quedaron cesantías. No quedaron cesantías, prácticamente no quedaron cesantías. Pero tenemos que buscar, si es posible, mañana mismo, el resultado, a ver a qué fondos llegaron las cesantías de los trabajadores en el día de hoy. Sí, yo creo que Asofondos, supongo que es Asofondos quien debería dar una cifra consolidada en el transcurso de la semana, ¿no? Vaya, pregunten a Asofondos a ver si le dicen algún día qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y hoy hay marcha de maestros o al fin no la hubo? Sí, hoy hay marcha de maestros, claro que sí. Pero, a las 10:30 empieza, doctor. ¿Sí? Sí. Y tendrán preparativos y van a detener la marcha de las ciudades de Colombia también. Yo creo que sí, pero, ¿no? Lo de siempre. Sí, pero esto... les quiero dar un detalle que me pareció curioso porque vi que esta mañana estaba hablando uno de los líderes de la marcha, que ya les voy a decir por dónde va a coger, pero decía que uno de los motivos de la marcha era protestar contra la posible intervención de militares estadounidenses y colombianos en Venezuela. Ahí nada más se ve qué es lo que son estos profesores. ¿Por qué no se dedican a lo de ellos, que es la educación? No, pero ¿por qué no protestan de la invasión de los militares cubanos en Venezuela? Ahí sí no protestan, ¿no es cierto? Ahí sí ni una palabrita. Ni protestan por las voladuras de los oleoductos. Eso tampoco protestan. Ni protestan por la muerte de los líderes sociales en todas las regiones del país causadas por las FARC y por las disidencias de las FARC y por los del ELN. Ahí sí no protestan. Bueno. No, porque para ellos los líderes sociales son asesinados por la ultraderecha. Para información general, la marcha sale de la calle 72 con carrera 10, cerca de la Pedagógica. A las 10:30 entonces toman la 72 para bajar hacia la avenida Caracas y tomar la Caracas en sentido norte. En sentido norte-sur, y llegarán hasta la calle 63 y bajarán hasta la avenida 30 para finalmente llegar a la calle 26 y concentrarse en el Ministerio de Educación. Van para el Ministerio de Educación. Bueno, la ministra que se prepare para recibirlos hoy también. Y en un minuto estaremos con la ex senadora y directora hoy del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, para que nos hable de su gestión en estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Duque. Y hablábamos con ustedes al oído.